Hola, el día de hoy vamos a dar seguimiento a esta formación que tenemos del Silencio de María y el tema que vamos a ver se llama Dulzura Inquebrantable. Les quiero compartir y leer junto con ustedes esta cita que es Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Por qué? Porque de esto se trata el tema y dentro de este tema vamos a profundizar ciertos versículos que escucharemos. Entonces se los voy a leer. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Entonces, más o menos nos damos idea de qué es lo que va a tratar el tema. Y en sí, vemos cómo es que empezó pues este censo por parte de Augusto. ¿Para qué? Pues para poder saber cuántas personas estaban en ese lugar y poder saber con una mayor precisión cuánto era el impuesto que iba a recaudar de todo el número de personas que pues estaban en ese lugar. Entonces, por eso es que se hizo este censo y como José, que como bien aquí nos dice la Biblia, él pertenecía a la familia de David y como también vemos en el primer libro de nuestro evangelio, la genealogía, en Mateo capítulo 1, vemos la genealogía de Jesucristo, que aquí viene siendo hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ¿dónde fue que nació David? Nació David en Belén. Entonces, él, que junto con María vivía en Nazaret, por este censo que justamente fue a los 9 meses que ya tenía María de embarazo, tuvieron que partir. No se sabe, y nos menciona el libro en el Silencio de María, no se sabe si María estaba obligada también a participar en este censo, pero José sí. Entonces, junto con María, no tampoco se piensa que por lo mismo que María tenía 9 meses, que necesitaba ese cuidado también de parte de José, por eso es que muy probablemente pues ellos salieron juntos. ¿Por qué? Porque no se sabe si, pues como les decía, estaba obligada María también a participar en este censo. Entonces, bueno, partieron juntos de Nazaret a Belén. Entonces, más o menos de kilómetros, aproximadamente eran 150 kilómetros. Entonces, este viaje duraba alrededor de entre 8 y 10 días. Entonces, nosotros vemos que en este versículo, que es el número 7, al último dice, no había lugar para ellos en el albergue. ¿Qué es el albergue? ¿Cuál albergue? Entonces, dentro de esta caminata al llegar a Belén, sabemos que pues Belén era un pueblo pues no tan grande, en donde había lugares que era un lugar llamado albergue, donde pues en ese lugar las personas, los viajeros llegaban con sus animales, y pues era en sí un lugar cerrado. Entrabas a Belén, entrabas al albergue, era en un lugar donde nada más había una entrada y en esa misma entrada era la salida. Entonces, ¿qué pasaba en ese albergue? Que nos menciona que era que tenía una sola puerta y que ahí los viajeros llegaban a dormir. Unos que tenían posibilidad de poder apartar un lugar que fuera, pues que no hubiera tanto ruido, que no hubiera tantas personas, que tuvieran como un lugar como un poco más privado,
y que tenían esa estabilidad económica o esa posibilidad de pagarlos, lo pagaban. Pero en sí la mayoría de los viajeros pues tenía como lugar para poder dormir o poder quedarse, eran bajo porches y pues entre los animales. Entonces había pues ese albergue donde pues había mucho movimiento, era donde llegaban los viajeros, era donde estaban los animales, donde había gritos, mucho ruido. Y pues buscando un lugar en donde ellos poder tener a Jesús, llegaron a ese albergue. Llegaron a ese albergue donde pues estaban buscando un lugar un tanto íntimo, donde no hubiera tanto ruido, donde no hubiera tanta gente o tanta curiosidad de personas de estar viendo qué era lo que pasaba. Pues recorrieron ese albergue, pero aquí nos menciona no había lugar para ellos en el albergue. Entonces en el Silencio de María nos menciona que no es que no hubiera un lugar, sino que no había un lugar para ellos en ese albergue. O sea, en sí, no un lugar donde fuera adecuado para poder tener a Jesús y para poder tener pues ese parto. Entonces simplemente no había lugar para ellos, un lugar adecuado donde podían nacer el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos menciona? Dos aspectos. Que en este albergue que no había lugar, salieron de ahí y encontraron un pesebre, porque fuera de ahí había pesebres. En sí, ¿qué era un pesebre? Era un establo o un lugar cerrado, una gruta. Entonces, que pues ahí era un lugar donde pues era ocupado por animales, donde pues estaba sucio, donde estaba pues un tanto oscuro, pero estaba apartado del pueblo. Era un lugar más íntimo, donde no había tantos gritos, donde no había tantas personas. Un lugar un poco más íntimo. Y pues ahí, en ese pesebre, en ese establo, en esa gruta, fue donde nació Jesús. Entonces, hay dos aspectos que nos menciona el libro en cuanto a cómo fue o cuáles fueron las razones históricas por las que Jesús nació pues en este lugar, que a pesar de que era un lugar a lo mejor un poco sucio, o sea, lugares sucios, o sea, en sí los pesebres pues eran ocupados por animales, que a lo mejor estaba muy apartado, muy oscuro. Debemos de pensar en que José pues tuvo que haber encontrado pues uno de los pesebres que fuera menos sucio, que fuera el que fuera un poco más adecuado a este lugar. Pero ¿cuáles fueron esas razones históricas por las que nació Jesús en este humilde pesebre? Y nos menciona dos aspectos. La primera es pobreza y la segunda es pureza. La primera, pobreza, ¿por qué? Porque al no tener un lugar, como por así decir, no tener dinero para alquilar un lugar, como yo bien les había dicho, en el albergue, donde fuera un poco más íntimo, donde no hubiera tanto ruido, no tenían en sí esa posibilidad de poder en sí separar un lugar así. Entonces por eso se dice que una de esas razones históricas fue la pobreza y la segunda la pureza. ¿Por qué? Y exactamente así mismo dice las palabras en este libro, dice: rodear su parto de reverente reserva. Que a lo mejor y el lugar era, pues como les decía, muy humilde, a lo mejor un poco oscuro, a lo mejor un poco sucio, pero era un lugar íntimo, donde en sí lo que querían y lo que quería María era un lugar donde hubiera más silencio, donde no hubiera tanta gente, donde estuviera más tranquilo. Y la palabra reserva en sí, ¿por qué pureza? ¿Por qué? Porque era un parto donde
estuviera ese lugar íntimo y ese lugar en donde hubiera pues esa tranquilidad y donde en sí, como yo les mencionaba, José trató de encontrar pues un pesebre que fuera pues el más adecuado, ¿no? Entonces, en sí son estos dos aspectos que son estas dos razones históricas por las cuales Jesús nació en este pesebre. Y bueno, también les quiero platicar acerca un poquito más de Belén para poder conocer también pues ese lugar donde nació Jesús. En sí las casas como eran de Belén, en ese entonces eran casas muy humildes. Y bueno, las cuevas en sí eran para pues guardar esas cosechas y los animales en esos establos, donde en uno de ellos fue que nació Jesús. Y pues Belén era identificado porque pues tenía ese comercio importante de ganado caprino y ovino. Y además también se le llama de ciertas maneras como tierra de pastores, por lo mismo que les decía de este comercio que pues era de ovino y caprino, y también tierra de reyes, por lo mismo que pues en esa ciudad pues era llamada ciudad de David, porque pues ahí mismo fue donde Samuel, quien instituyó pues al rey David, ahí mismo fue donde lo ungió como rey en nombre de Dios, ahí en Belén. Y ya por último, también les quiero leer una cita que es de Miqueas 5, versículo 2, donde menciona que desde el Antiguo Testamento mencionaba que pues un gobernante saldrá de Belén, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Entonces ya desde tiempos atrás, ya desde el Antiguo Testamento, nos mencionaba que iba a llegar un Salvador y que iban a ser pues en esta pequeña aldea, como bien ahí lo llamó en esta cita, y que pues iba a ser pues ahí mismo en Belén este nacimiento, y que pues esos orígenes vienen desde la eternidad. Entonces en sí pues ya estaba escrito, y ahí mismo en ese pequeño pueblo, en esa pequeña aldea, donde había casas humildes, donde había un albergue para las personas que iban de un lado al otro, donde era la tierra de reyes, la tierra de pastores, fue en uno de esos pesebres que estaba ahí mismo en Belén, donde nació nuestro Salvador. Y así es como finalizamos este tema. Esperemos si les haya sido de su agrado, y los invitamos a seguir acompañándonos a lo largo pues de estos temas para poder conocer un poquito más acerca de la vida de la Sagrada Familia en esta formación que tenemos del Silencio de María. Gracias.